Vamos a cerrar esta mesa con la comunicación del doctor Claude Stupczynski. Los cristianos nuevos como archienemigos del imperio habsburgúgico. La pretendida conspiración hebrea en la rebelión dinástica portuguesa de 1640, según el inquisidor Juan Adán de la Parra y el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Claude, cuando quieras. En primer término, quisiera agradecer a los organizadores de este coloquio. Quisiera lamentar no estar con vosotros. Hay entre vosotros muchos amigos y colegas y otros que muchísimo me hubiese gustado conocer e intercambiar de ideas, pero no me fue posible llegar. Espero que un próximo coloquio en México me permita estar con todos vosotros. Eh, el segundo punto que quiero aquí realzar es que lo que voy a presentar es, es parte de un proyecto que la primera vez que lo presenté fue en un coloquio que organizó el colega y amigo aquí presente con vosotros, Ignacio Chueca Saldías, en Chile, y que tiene que ver por las dos grandes temáticas del Congreso que estamos todos disfrutando. Por un lado, Inquisición e Imperio, y por otro lado, cuestiones de criptojudaísmo real o supuesta. Ahora voy a comenzar. En el núcleo de esta ponencia convergen tres factores que fueron determinantes en la transformación de la imagen de los cristianos nuevos portugueses en archienemigos del Imperio Habsbúrgico durante la rebelión dinástica portuguesa de los Braganza del 1 de diciembre de 1640, tal como se cristalizaron en los escritos y en las acciones de dos clérigos escritores de la época, el célebre obispo visitador y luego virrey de Puebla y luego virrey de Nueva España, don Juan de Palafox y Mendoza, conocido, me imagino, por muchos de vosotros, y el menos conocido inquisidor del Tribunal de Toledo, Juan Adán de la Parra. El primero de esos factores fue la existencia de una pujante diáspora cristiana portuguesa, a la que se le había adjudicado actitudes conspiratorias. Si bien es verdad que el origen judío de estos conversos tempranamente despertó la sospecha de una dualidad religiosa, hipocresía u oportunismo, hacia los años de 1540 también se fabricó la muy conocida correspondencia entre los judíos de España y los de Constantinopla en el entorno anticonverso del arzobispo de Toledo, Cilicio, en donde los judíos bautizados españoles y los judíos profesos residentes en el Imperio Otomano se habrían supuestamente concertado para destruir al cristianismo hispánico desde adentro, a través del uso de las apariencias de cristianos y las oportunidades que les había otorgado su heterogeneidad profesional como hombres de iglesia, legistas, comerciantes, doctores o apotecarios. Pero fue durante el siglo XVII que totalmente se cristalizó aquella imagen conspiradora de los mismos, al asociárseles su dispersión e interconexión internacional, sobre todo a través de su comercio exitoso y su alta movilidad, al hecho de vivir dispersos a lo largo y a lo ancho del mundo ibérico, y así como en diversos países, sean estos católicos, protestantes o en tierras del Islam, y como un supuesto grupo aparte, se aunaba el hecho de que la Inquisición y otros agentes y medios de información ponían de manifiesto la magnitud de los nexos económicos, familiares y religiosos de muchos de los conversos con miembros de las comunidades judías sefaradíes, a menudo formados por cristianos nuevos que habrían retornado a la fe de sus antepasados. Además, es de tenerse en cuenta de que entre los años de 1620 y los comienzos de 1640
Judeoconversos de origen portugués cumplieron un rol fundamental en las políticas mercantilistas del válido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, al menos hasta su caída en desgracia en enero de 1643. Como respuesta a lo que aparecía para muchos como un excesivo poder económico y político de este grupo étnico de presunta dudosa fidelidad religiosa y honestidad económica, se articularon una serie de acusaciones de tenor conspiracionista, a comenzar por el rumor de que los cristianos nuevos del Brasil permitieron a los holandeses la conquista de Bahía en 1624. Según Stuart Schwartz, esta supuesta alianza hebrea calvinista finalmente llevó a difundirse lo que él llamó pánico en las Indias, ya que acusaciones similares se propagaron en la América española, ahora adjuntándosele el origen portugués y extranjero de los cristianos nuevos allí afincados. De esta manera, pocos años antes de que acontezca la llamada restauración dinástica portuguesa del 1 de diciembre de 1640, tanto en Lima en 1635 como en Cartagena de Indias en 1636, se produjo la muy estudiada gran complicidad que en el México de 1642 se la asoció con la referida sublevación portuguesa. Así, entre 1635 y 1639, los tribunales inquisitoriales de aquellas tres ciudades americanas enjuiciaron a 360 conversos, de los cuales 25 fueron condenados en persona a la hoguera y 71 en efigie, al ser acusados de aunar su herejía criptojudaica con sus vastos nexos económicos internacionales y políticos a fin de desbaratar al imperio Habsburgo, con o sin ayuda de los herejes holandeses. Si bien es verdad que Ricardo Escobar Quevedo encontró un precedente al tema en Cartagena de Indias ya en 1610, ya que en ese año la Casa de Contratación advertía a la corona de una posible alianza en esa ciudad entre los cristianos nuevos portugueses y sus esclavos, a fin de rebelarse contra el poder católico e hispano. Lo cierto es que fue la gran complicidad de los años 1630 y 40 la que exacerbó la paranoia anticristiana nueva portuguesa. Una de las consecuencias fue la publicación en 1639 de un panfleto que apareció anónimamente como el comercio impedido por los enemigos de esta monarquía, que generalmente se le atribuye al noble polígrafo aragonés José Pellicer de Osao Salas y Tobar, aunque hay algún indicio como el que estáis viendo de la British Library, que su autor en realidad haya sido Juan Adán de la Parra. Lo cierto es que Adán de la Parra tomó parte muy activa en el desbaramiento de la conspiración grande que hablamos desde Madrid y Toledo, y hay muchos documentos que hoy se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid que revelan cuán obsesionado estaba nuestro inquisidor por estas obsesiones conspiratorias. Es más, ya en su obra de 1630, que lo columpió en el seno de la jerarquía de Santo Oficio, me refiero a la Procautione Cristiana, Adán de la Parra advertía que el mismo personal de la Inquisición se estaría contaminando de sangre judía. Precisamente, leyendo la más reciente y completa biografía de Juan Palafox de Mendoza, escrita por Cayetana Álvarez de Toledo, resulta que la difusión del comercio impedido en el suelo americano habría inflamado el resentimiento existente entre los mercaderes criollos en Lima contra lo que veían como una inaceptable preferencia de Olivares por promover a los ricos mercaderes y financistas lusitanos de origen hebrea a su propio detrimento. Fue la relativa empatía que tuvo Palafox
hacia los criollos del virreinato de Nueva España y a sus aspiraciones desde su propia llegada a México en 1640, la que en parte explicaría similares acusaciones que él realizó contra los portugueses allí afincados, a las que denunció el autor del Comercio Impedido. El segundo factor a tener en cuenta es la importancia del tema maquiavélico de la conspiración y razón de Estado en la propaganda y en el quehacer político de la época. Baste mencionarse el célebre episodio de la conspiración de la pólvora del Parlamento inglés en 1605, el Gunpowder Plot, o el hecho de que la Francia del cristianísimo rey Luis XIII y su válido el cardenal Richelieu pudiesen traicionar los valores e intereses del catolicismo al aliarse con los herejes protestantes durante la Guerra de los 30 años, a fin de poner fin a todo precio a la hegemonía de los católicos habsburgos. Fue precisamente esta acusación que realizó Adam de la Parra en 1634 en su libro Conspiratio Heretico Christianissima, y que le valió ser llamado por el propio Olivares en 1635 para formar parte de un grupo de escritores propagandistas. Este fenómeno, inicialmente estudiado por José María Jover y que fue recientemente revisitado por María Soledad Arredondo Sirodey, se trataba de un grupo de escritores que llegaron de una manera u otra a la corte en torno a Olivares, que incluían al citado Pellicer, al célebre escritor madrileño Francisco de Quevedo y Villegas, a nuestro inquisidor, el citado a Juan Adam de la Parra, y al propio obispo visitador Juan de Palafox y Mendoza. Este navarrés, hijo ilegítimo del marqués de Ariza, había sido primeramente diputado de la nobleza y fiscal de los consejos de guerra e Indias, antes de que fuese instado por Olivares a asumir la carrera eclesiástica en 1629, sin dejar de lado su rol de político burócrata, hasta que en diciembre de 1639 fue enviado por él mismo a Nueva España con el doble perfil de ser visitador general y obispo de Puebla de Los Ángeles. Pero en el interín de ambas fechas, Palafox ya se destacó como fino observador del andamiaje político de Alemania y de su España, especialmente de su Aragón natal. Lo cierto es que en la acción y en los numerosos escritos de Palafox, sea como visitador general, como obispo de Puebla y más tarde de México y de Osuna en España, como futuro pero efímero virrey de Nueva España, o como repatriado miembro del Consejo de Aragón antes de su muerte, se nota en él un amplio conocimiento de la importancia de la religión en la política y viceversa, el de saber aunar valores religiosos y cuestiones de razón de Estado, y el de combinar el pragmatismo con la determinación, aunque siempre, él decía, se oponía a claudicar frente a todo lo que a él le pareciese demasiado maquiavélico, como lo que dirá al rey mientras censuraba la actitud de los jesuitas en México. Cito: pero señor, ¿hemos de ser políticos o pastores los obispos? ¿Hemos de preferir lo temporal o lo eterno? Fin de citación. Pero también esto es verdad en lo referente a la política demasiado centralista, mercantilista y más tarde diré filosemítica, presuntamente de Olivares. Tanto en Adam de la Parra como en Palafox y Mendoza, notamos una ambivalencia frente a un poder demasiado guiado por criterios mercantiles, a modo de la descripción maquiavélica de aquel famoso poema del célebre escritor y compañero de pluma de estas personas, poderoso caballeros don dinero de Quevedo. El hecho de que tanto Palafox
como Adán de la Parra hayan sido hombres de iglesia a la hechura de Olivares, que ambos a su vez hayan participado en las mismas guerras de papel contra Francia y la sublevación catalana de junio de 1640, o que hayan fuertemente opuesto a la rebelión dinástica portuguesa de diciembre del 1640 por el duque de Braganza Juan y futuro monarca tildado como rebelde y tirano Juan IV, el último a través de su pluma y el primero también con medidas que llevaron en junio de 1642 a la deposición del entonces virrey de Nueva España, don Diego López Pacheco y Portugal, duque de Escalona, debido a estar emparentado con el rebelde monarca portugués y ser acusado de filolusitanismo y de promover, entre otras cosas, al rico cristiano nuevo Sebastián Báez de Acevedo, no impidió que ambos manifestasen críticas al conde duque de Olivares en lo referente a los conversos portugueses. De hecho, notamos una relación metonímica entre la oposición a Olivares y un antisemitismo de carácter conspiratorio. Este tercer factor fue parte constitutiva de muchos de los escritores que acogió Olivares como propagandistas, sea Pellicer como Quevedo, cuyo relato conspiracionista y antisemita y anti-olivarista, La isla de los monopantos, resultó, como sabemos hoy, una de las fuentes indirectas de los infames y perniciosos protocolos de los sabios de Sion, que se publicaron por primera vez en 1905 en la Rusia zarista. En el caso de Palafox, la sublevación lusitana de diciembre de 1640 fue una ocasión para promover los intereses de las oligarquías criollas locales y descalificar al virrey, mediante la denuncia de que los portugueses del virreinato acumulaban armas de fuego, controlaban los yacimientos mineros y los puertos, a fin de continuar a comerciar con los rebeldes portugueses y con los herejes holandeses. Es más, estos portugueses tenían a su disposición, según él, una gran cantidad de esclavos africanos que inmediatamente tomarían las armas. Con el apoyo de las autoridades inquisitoriales mexicanas y de la propia Audiencia de México, Palafox instó al virrey a confiscar las armas de fuego que poseían los portugueses, expulsarlos de las minas y zonas portuarias y reemplazarlos en los cargos importantes por fieles criollos. Mientras que el duque de Escalona rechazó la mayoría de estos pedidos, en Madrid el conde duque de Olivares finalmente prefirió destituir a este virrey, dada la multiplicación de las revueltas en el Brasil y en Andalucía, así como por los ya mencionados nexos familiares que tenía con el rebelde duque de Braganza. Esto no impidió que Palafox criticase la política portuguesa del conde duque aún después de la deposición del virrey con el apoyo del mismo. A nuestros efectos, resulta importante señalar que en la correspondencia pública y privada de Palafox, que es, como saben, muy abundante, los portugueses de origen conversos aparecen muchas veces como hebreos, con propensión al oportunismo económico, a la herejía y a la traición política. Así, por ejemplo, en una carta que Palafox dirigió al futuro futuro virrey de Nueva España, el conde de Salvatierra, le aconsejaba lo siguiente, y cito: tener atención con los portugueses de estas provincias, no dándoles puestos militares, ni jurisdicción, ni consintiéndoles armas de fuego, pues no solo han dado cuidado desde el levantamiento de Portugal y traiciones de aquella corona, sino que aún antes tenían prevenido las cédulas reales, un punto tan importante que no conviene descuidar. Y así es sumamente necesario para el comercio y para la seguridad tener las costas de entre ambas mares limpias de este género de gente y apartarlos de las minas, porque son tan sutiles en adelantar el caudal como en sustentar sus correspondencias con Holanda y Lisboa,
que es el centro único a donde tiran sus líneas, aborreciendo a nuestra fe, la mayor parte de ellos como hebreos y a nosotros como portugueses. Fin de citación. A la luz de lo dicho anteriormente y de esta citación, expresiones como estas van en contra la opinión de la citada biógrafa de Palafox, Álvarez de Toledo, quien sostuvo que la agenda antiportuguesa de Palafox fue impuesta por elementos criollos. Claude, quedan ¿Sí? 5 minutos. Perfecto. En cuanto a Adán de la Parra, sabíamos ya de sus críticas escuetas y casi disimuladas a la manera de cómo Olivares trató la rebelión portuguesa en su apologético contra el tirano y rebelde Braganza y sus conjurados, arzobispo de Lisboa y sus parciales, que fue publicado en el verano de 1642, antes de caer en desgracia en el mes de noviembre de ese año, al ser enviado en exilio forzoso a León por orden del propio Olivares, y no lejos de otro prisionero político que citamos, Quevedo, por el hecho de publicar una sátira anónima contra el acaudalado converso portugués don Manuel Cortizos de Villasantes, quien habría obtenido del conde duque un puesto en la Inquisición en retribución a su apoyo económico a la corte. Anteriormente nos referimos a la temprana vena antisemita de su procaución cristiana, pero poco se sabía sobre la posible autoría del comercio impedido por parte de Adán de la Parra y absolutamente nada sobre un manuscrito anónimo fechado el 19 de septiembre de 1642 que yo descubrí, en el que Adán de la Parra lo destinaba a la imprenta con el título de Coligación de Juan de Braganza con hebreos, herejes y otros infieles. Dividida en 4 partes, la coligación era una respuesta contra la rebelión dinástica portuguesa contra los Habsburgo. Nuestro autor se refiere a los comienzos de la sublevación lusitana como ser, entre otras cosas, la defenestración de Vasconcelos, la coronación de Joan Carton Vila Viçosa, el apoyo de su esposa, dona Luisa de Guzmán, que era familiar de Olivares, o el pretendido milagro de un brazo de Cristo que se despegó de la cruz durante una procesión de apoyo a los Braganza. Es muy probable que la coligación se hiciese eco de panfletos pro-bragancistas que se publicaron, pero también se nota la inclusión de noticias muy frescas como ser la tentativa de embajadores portugueses para obtener el reconocimiento papal. El último capítulo de la coligación, llamado Lamentación del Reino de Portugal, fue agregado por el puño y letra de Adán de la Parra. Allí se nota cierta desesperación, al modo del profeta Jeremías ante la destrucción de Jerusalén, por lo que según él se perfilaba como la destrucción del reino de Portugal de la mano del rebelde tirano Joan IV y sus coligados asociados protestantes y sobre todo los hebreos, siendo un reino conocido por su fidelidad política y su devoción católica. Según lo que leemos en la coligación, la rebelión portuguesa fue posible gracias al apoyo económico que le dieron a Joan IV y sus secuaces, los hebreos, esto es, los cristianos nuevos que vivían en Portugal y en el resto del dominio ibérico, incluido en España, junto con sus hermanos de sangre que vivían como judíos públicos en la diáspora sefardí y especialmente en Ámsterdam y en Hamburgo. Finalmente, el último aspecto que quisiera rápidamente mencionar es que la coligación hizo hincapié en las tratativas diplomáticas de los enviados de Joan IV ante los holandeses a fin de obtener su apoyo político y militar a cambio de una libertad de conciencia religiosa para los protestantes que se encontrasen en el suelo lusitano, pero también para sus súbditos judíos. Amén está a decir que según el autor de la coligación, se trataba de la peor y más nociva de las concesiones que se podían realizar.
No habiendo aún identificado la existencia de una correspondencia con Adam de la Parra en el enorme acervo que nos ha dejado Palafox, ni tampoco las cartas que sabemos que dirigió el inquisidor al obispo, lo cierto es que estamos hasta la presencia de un leitmotiv narrativo antiportugués y una obsesión antisemita, conspiracionista, compartida por hombres cultos e influyentes que escribieron y actuaron desde ambas márgenes del Atlántico por el bien del Imperio Español y la fidelidad del mundo católico. Gracias. Muchas gracias, Claude. 25 minutos perfectos. Tenemos solamente 10 minutos para el debate. Les comento que quienes quieran poner preguntas a los que están en línea tendrán que acercarse a este micrófono. Muchas gracias, Miguel. ¿Solo este? Vale. Buenas tardes, y aquí en México. Interesante las tres ponencias. Claude, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Tengo una observación en relación con la tuya en particular. Es muy interesante un texto que plantea la cuestión de la razón de Estado y las teorías conspiracionistas desde la Nueva España. Estoy leyendo, no sé si lo conoces, pero por eso te lo quiero comentar contigo, de la razón de Estado de Juan Blázquez Mayoralgo, que era un peninsular, pero vivió toda su vida, casi toda su vida, aquí en la Nueva España, y que plantea la cuestión de la defensa de la monarquía justo en la primera mitad del siglo XVII, con un paragón muy interesante entre Fernando el Católico y las necesidades imperiales de España de Felipe III. Entonces encaja perfectamente, él era veedor de la Real Hacienda de la Nueva España en Veracruz y luego pasó a la capital del virreinato. Entonces creo que esta lectura sería muy útil para como redundar sobre tu tesis. No sé si lo conoce y me encantaría conocer tu parecer. Muchas gracias. ¿Puedo responder ahora o más tarde? No comprendí. Perdona, Claude, ¿preguntaste algo? Sí, sí, ¿es a mí de responder ahora o luego? ¿Cómo? Yo no te escucho. ¿No me escuchan? Ahora sí. ¿Debo responder ahora o luego? No, ahora está muy bien. Muchas Ahora gracias. está muy bien. Sí me he topado con el nombre, pero no lo he estudiado y te agradecería muchísimo por, por la información que me has dado. Yo creo que este punto del maquiavelismo es fundamental. Es fundamental por al menos dos razones que aquí nos conciernen. Primeramente es que cuando hablamos del sentimiento anticonverso, en general Maquiavelo no aparece, el pensamiento antimaquiavélico no aparece como una visita obligada de estos pensamientos. Todo parece como si fuese una tradición que viene del mundo ibérico, que viene del antijudaísmo más antiguo y que va continuando y adaptándose a épocas modernas. Pero bien, yo creo que la irrupción del maquiavelismo y el antimaquiavelismo hay aquí un salto cualitativo muy importante y que también tiene que ver con lo converso. El segundo punto, muy rápidamente voy a decir, es que si bien Maquiavelo no asoció a los cristianos nuevos o los judíos
con el maquiavelismo, pues tenemos una primera obra que en ese sentido es constitutiva de esa asociación, que es El judío de Malta, de Marlowe, en donde el personaje Barrabás que es un gran financista y comerciante judío en la isla de Malta, él aparece como un gran alumno de Niccolò Machiavelli. Y es aquí que Marlowe, que probablemente se habría inspirado de los conversos de la familia Méndez Nasí y de otros tantos, del doctor López y otros, de hecho hizo entrar en el estereotipo maquiavélico la posición del judío y del converso financista. Y en ese sentido fue pionero, lo que no quiero decir que fuese Marlowe que influenció en las personas que yo me referí. Gracias. Gracias, Claude. ¿Tenemos otra pregunta? Yo quiero aprovechar de saludarte, Claude. Soy Ignacio y te mando saludos desde acá y te acompañamos, siéntete acompañado allá en Jerusalén, que siempre pensamos en ti y en cada uno de los amigos que están allá. Y yo quiero hacerle una consulta, tengo una curiosidad con respecto a Harm, lo que nos ha presentado, que me ha parecido interesantísimo también. Harm, ¿puedes tú contarnos qué sabes de la recepción de una obra tan sincrética, quizás, en la comunidad de Venecia o en otras comunidades donde había una cultura rabínica, una cultura judía muy asentada? ¿Cómo era percibida ese tipo de obra? ¿Era vista con sospechas, con simpatías? ¿Esos rasgos más bien cristianos de la obra eran aceptados, criticados? Eso me interesaría saber. Muchas gracias, Ignacio. Espero que me escuchen y trato de contestar. Miren, esta obra es rarísima. Descubrí un ejemplar en la biblioteca de la comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam, en Etz Haim, y después, por fortuna, también descubrí otro ejemplar ligeramente distinto en Frankfurt. Y yo sospecho que esta obra tuvo críticas, pero no tenemos, como tenemos de la comunidad de Ámsterdam, los archivos tan exhaustivos, bueno, exhaustivos, pero bastante completos de la congregación de Talmud Torah de Ámsterdam. De Venecia no lo tenemos, habría que buscar más, quizás que Karsten Birk y yo, que vamos a hacer la edición, podemos llegar a encontrar algo, pero no sabemos de esa crítica. Supongo que habría esa crítica.